La máquina que está allí envía oxígeno, grábense esto muy bien, está teniendo un proceso de ventilación mecánica que tiene crisis respiratorias como las del Papa Francisco. Hola, ¿qué tal, comunidad de Geriatría con Sentido? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo y compartir información que está sucediendo con las personas mayores, con las personas cuidadoras de adultos mayores, pero también con las situaciones que van pasando en el mundo, ¿no? Y sobre todo porque, pues obviamente hay ciertos personajes, ¿verdad? Que han enfermado últimamente y que incluso, bueno, hasta han fallecido. Y déjenme decirles, y me acordé de este personaje que ahorita yo les voy a decir cuál es, pero últimamente, y sobre todo en estas épocas que estamos viviendo, por la gran cantidad de personas mayores que existen, cada vez estoy viendo también muchas enfermedades de tipo respiratorio. En las casas, secuelas de enfermedad respiratoria y muchas neumonías ingresadas en el hospital. Y por eso me acordé del Papa Francisco, porque el Papa Francisco ha tenido exacerbaciones precisamente de estas enfermedades pulmonares. ¿Qué es lo característico de las enfermedades pulmonares? En este caso, hay muchas enfermedades pulmonares, pero la más común va a seguir siendo las infecciones respiratorias, comunidad de Geriatría con Sentido. Y cuando una persona mayor ingresa al hospital o está en un asilo con una neumonía o está en su casa con una neumonía, realmente he visto que los desgasta demasiado. He visto que los pacientes pierden peso muy rápido, que utilizan oxígeno, que les dejan secuelas de que ya no respiran bien, de que se fatigan muy pronto, de que tienen que usar medicamentos precisamente para eso. Y es lo que está sucediendo con el Papa Francisco, ¿no? Que el Papa Francisco pues es una persona ya de 88 años de edad, el cual pues obviamente ha tenido este problema pulmonar. Lo que se describe, lo que está descrito en las noticias, es que había tenido un proceso de neumonía bilateral, o sea, ambos pulmones estaban infectados pues por un proceso bacteriano. Y esto sucede precisamente porque hay cambios específicamente en todo el pulmón cuando nosotros vamos envejeciendo. Ya se los había comentado a ustedes, comunidad de Geriatría con Sentido, que por ejemplo, el cerebro de un adulto mayor, el corazón, los huesos, el músculo, por ejemplo, ¿no? El riñón, los pulmones, son órganos que tienen cambios importantísimos cuando nosotros envejecemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos o empezamos el proceso de la vejez? Vamos a ponerlo una persona de 60, de 65 años. ¿Qué ocurre con los pulmones? Los pulmones se hacen más duros. Vamos a imaginarnos los pulmones como una bolsa, ¿no? Y que esa bolsa se va haciendo cada vez más dura conforme nosotros vamos envejeciendo. Hace dura. Ya no se expande como lo hacen unos pulmones de una persona joven. O sea, los pulmones hacen esto, ¿no? Pero cuando envejecemos, el pulmón está así nada más, poquito, está duro, está rígido. ¿Y qué genera esto? Genera entonces que el pulmón, como ya no se mueve, que se acumulen las secreciones en la vía respiratoria. Hay que recordar que tenemos dos vías respiratorias. Esto es también para que vayamos aprendiendo también de lo que ocurre en los cambios de los órganos. Una vía respiratoria superior que tiene que ver con la nariz, la garganta, los oídos, acá. Y una vía respiratoria inferior que tiene que ver con todos los bronquios, los pulmones en sí. Entonces, todos estos cambios, incluso por ejemplo cuando se acumulan las secreciones, por estos cambios que estoy mencionando, hay un riesgo elevado de que una persona mayor tenga infecciones respiratorias. ¿Por qué? Primero, porque se acumula, ¿no? Segundo, porque el sistema inmunológico que está ahí en todos los pulmones empieza a verse afectado con el propio envejecimiento, ¿sí?
Y si agregamos que a lo mejor esta persona mayor pudiera llegar a tener a lo mejor otra enfermedad, una enfermedad renal, diabetes, cáncer, todo esto, el sistema inmunológico cada vez va más hacia abajo. Y eso genera entonces que las bacterias infecten el tejido pulmonar en este caso. ¿Ya estás suscrito a Geriatría con Sentido? Suscribirse es muy fácil y gratis. Presiona el botón suscribirse que está abajo y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Sé parte de la mejor comunidad para el adulto mayor y cuidadores. ¿Y qué está sucediendo con el papá? Si lo han escuchado, es que ha tenido exacerbaciones de ese funcionamiento respiratorio. O sea, como que está bien y luego de repente dicen, tuvo una crisis respiratoria, dicen ahí en las noticias, ¿no? Tuvo una crisis respiratoria el Papa y luego está normal otra vez. Tuvo una crisis respiratoria y luego otra vez está normal. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos hablando que los pulmones, en este caso del Papa Francisco, están bastante inflamados por el proceso que está presentando. Entonces se inflama, cierra. Le dan tratamiento, vuelve a abrir. Pasa el aire. Otra vez se vuelve a inflamar y otra vez se vuelve a cerrar. Y cada vez que se cierran los bronquios, es una crisis, le dicen ellos, una crisis de tipo respiratoria. Cuando nosotros tenemos una enfermedad como la que tiene el Papa Francisco de un proceso bronquítico, neumonía bilateral, muchas de las veces no solamente son bacterias las que pueden llegar a nuestros pulmones y ocasionar una infección. También puede haber virus que pueden ocasionar. ¿Cuáles son los virus más comunes? Pues el COVID-19, el virus de la influenza y el virus sincitial respiratorio. Grábense esto muy bien. COVID, virus de la influenza y sincitial respiratorio son los tres principales virus que ocasionan neumonía. Ahora, si nos pasamos a las bacterias, porque son diferentes y se tratan diferente, son Haemophilus influenza y el estafilococo. Esas son las dos bacterias más comunes. Puede haber muchísimas otras, pero Haemophilus influenza y Streptococcus pneumoniae son los más comunes. ¿Sí? Entonces, definitivamente los problemas respiratorios tenemos que atenderlo lo antes posible, comunidad. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con el Papa también? Que inicialmente le tuvieron que colocar oxígeno. Acuérdense que cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación, adentro de nuestros pulmones tenemos algo que se llama alvéolos. Son como unas células que son como si fueran un círculo, ¿sí? Como si estuvieran con un hueco, ¿no? Ese es el alvéolo. ¿Y el alvéolo para qué sirve en nuestro organismo? Para que cuando llegue el oxígeno, cuando llegue la sangre, cuando llegue todo fluya bien. Pero ¿qué sucede cuando hay un proceso infeccioso? Se queda la bacteria ahí en ese alvéolo, inflama el alvéolo, lo llena de agua, o a veces lo llena de pus, o a veces lo llena de sangre. ¿Y qué es lo que sucede? Que si el alvéolo está lleno de algo, ya no va a fluir bien el oxígeno. Llega el oxígeno, llega y dice, ay no, aquí no puedo entrar porque hay sangre, o hay pus, o hay agua. Entonces no pasa el oxígeno, ¿y qué sucede? Que tiene crisis respiratorias como las del Papa Francisco, que está rondando ya los 88 años, es una persona ya bastante grande. Por eso tienen que utilizar oxígeno. No olvides que tenemos asesorías personalizadas. Manda un mensaje a nuestro Instagram o WhatsApp. Solo tienes que dar clic al link que está abajo en la descripción para ponernos en contacto y poder agendar una consulta totalmente personalizada para ti. Recuerda que es importante cuidar de tu salud durante la vejez. Últimamente salieron noticias que el Papa Francisco también está teniendo un proceso de ventilación mecánica no invasiva. Lo han estado repitiendo constantemente. Y me van a decir, bueno, doctor, o a lo mejor lo escucharon y dijeron, ¿qué es eso? ¿Qué rayos es eso? Ok. La ventilación, vamos a desglosarlo. La ventilación, ¿sí? La ventilación quiere decir entra aire y sale aire. Esa es la ventilación. Mecánica quiere decir a través de una máquina.
a través de una maquinita que está funcionando, ¿sí? Ventilación mecánica no invasiva. ¿Qué quiere decir no invasiva? Que tiene que ser con unas máscaras. Cuando hablamos invasivo, quiere decir que el paciente está intubado. Me imagino que ustedes, comunidad, en algún momento han estado en contacto, digo, ojalá y no, pero si lo han estado en contacto con alguien que está intubado, o sea, es un tubo que va en la boca y va directamente hacia acá. Ese es un procedimiento invasivo. El Papa tiene uno que es no invasivo, que son con máscara nada más aquí. No es invasivo por la garganta. A eso se refiere la ventilación mecánica no invasiva. Si ustedes no la conocían, ya la estamos conociendo. Es algo que pues también es importante conocerlo porque es muy común también utilizarlo en personas mayores que tienen procesos de neumonía o tienen enfisema o tienen algún EPOC, como también le dicen, personas que han fumado. Se utiliza bastante la ventilación mecánica no invasiva. ¿Y cuál es el beneficio de esa ventilación mecánica que está utilizando el Papa Francisco en este momento? La máquina que está allí envía oxígeno a la nariz, a la boca del Papa, pero a través de una presión, ¿sí? La máquina genera una presión. ¿Para qué? Para que el oxígeno entre a presión al pulmón y el alvéolo que está lleno de agua puede expandirse y que llegue el oxígeno. Fíjense ustedes, es interesante, ¿no? Es interesante esto que estoy comentando. Esa maquinita ayuda a que el Papa respire mejor. Esperemos, obviamente, que al Papa le retiren próximamente la ventilación mecánica no invasiva, porque sabemos que una persona mayor que utiliza este tipo de ventilación quiere decir que su problema pulmonar está avanzando. Quiere decir que la enfermedad pulmonar que tiene es una enfermedad pues bastante delicada, si no es que grave. Otro punto importante acerca de las neumonías, hablando del Papa. Hay que tomar en cuenta, sí, que las neumonías en la mayor número de veces se atienden en el hospital. Así. La mayor parte de las veces con antibiótico, cuando es una bacteria. Cuando no es bacteria, cuando es COVID, cuando es influenza, cuando es virus sincitial, se atienden de otra forma. Pero en este caso estamos hablando de una neumonía de tipo bacteriana, en donde normalmente también se agregan antibióticos. Y los antibióticos, que es otro tema, digamos, muy extenso. Es más, si ustedes quieren que hable de los antibióticos, por favor, pónganmelo aquí en los comentarios, comunidad, porque es un tema que no hemos abordado y me gustaría también que ustedes estén enterados de esta situación, del uso de los antibióticos en el adulto mayor. Si ustedes me dicen que sí, vemos varios comentarios en donde me dicen que sí, yo voy a hablar de eso de los antibióticos en el adulto mayor. Si tú quieres saber más acerca de algún caso clínico, algún tratamiento que yo doy a la familia, algún medicamento, alguna enfermedad más a detalle, no se te olvide unirte a Miembros Oro, ¿sí? Aquí en la parte de abajo hay un botoncito que dice unirse, le das allí y te unes lo antes posible. Por una cantidad mínima mensual puedes tener acceso a casos clínicos detallados que compartimos aquí en Geriatría Consentido. Bien, pues ¿qué es lo que piensan al respecto de la salud del Papa Francisco? ¿Qué es lo que piensan acerca de las neumonías? ¿Cuál ha sido su experiencia, comunidad, acerca de alguna neumonía que les haya dado a ustedes o a algún familiar? ¿O si están usando oxígeno? ¿O si han tenido contacto con la ventilación mecánica no invasiva, que es lo que está utilizando el Papa Francisco en estos momentos? Pónmelo aquí en los comentarios para saber tu historia acerca de tu enfermedad pulmonar. Como siempre, no se les olvide unirse a nuestras plataformas digitales, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, mándenos mensaje, tenemos nuestro WhatsApp y estamos trabajando también en nuestra página de internet geriatriaconsentido.com. Yo soy el doctor Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo, psicogerontólogo y recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima.